de un noble, no podía generar una serie de... Es decir, las diferencias sociales estaban marcadas en el comportamiento público. En cambio, en la ciudad moderna se invierte ese proceso, la diferencia pasa a la vida privada y, y las igualdades pasan al plano público. En el espacio público todos somos iguales, ¿no es cierto? A pesar de las diferencias. Bueno, por lo menos en el plano de las construcciones ideológicas, ¿no es cierto? Bueno, quizás me estoy yendo un poco con esta cuestión, pero quiero insistirle porque el cambio es muy profundo, ¿sí? Y particularmente a ustedes les sirve para pensar un poco la planificación y pensar eh, sobre todo la expansión planificada de la ciudad, ¿no es cierto? Que es un poco por ahí el trabajo práctico que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? Pero vamos a relacionar esto un poco con la ciudad latinoamericana, porque ¿qué aconteció en ese momento o en esa época? En América Latina era bastante diferente la situación. Todavía esa enorme transformación de la capacidad industrial, del capitalismo, de la necesidad de transformar las ciudades, etcétera, no había llegado a América Latina. América Latina se debatía por eso en el siglo XIX fundamentalmente en qué proyectos de nación querían ser, ¿sí? Acuérdense que a principios del siglo XIX, en 1800, entre 1800 y 1820, se produce la independencia de América Latina de fundamentalmente las colonias de la colonización española y portuguesa, ¿no es cierto? Entonces, de cierta forma, nacen los estados de América Latina y nacen en los países en América Latina. Nacemos nosotros, por ejemplo, Argentina en 1810, ¿no es cierto? 1816. Pero prácticamente en toda América Latina pasó el mismo proceso. Los españoles resignan los virreinatos y básicamente porque estas transformaciones del capitalismo trajeron nueva potencia, ¿sí? Inglaterra, Alemania, Francia pasaron a ser los dominadores del mundo, los controladores del comercio internacional, los que generaban la modernización y la industrialización, ¿no es cierto? En Europa particularmente, pero también empezaron a controlar las colonias. Y durante todo el siglo XIX, particularmente la primera mitad del siglo XIX, América Latina lo que va a estar en un gran conflicto. ¿Qué tipo de naciones quieren ser? Si quieren ser repúblicas, si quieren ser monarquías, qué tipo de gobierno se deben dar. Entonces, la clase dominante, que en ese momento se la denomina patriciado, que son los fundadores de la patria, ¿sí? Básicamente las clases altas, en el caso nuestro, de Buenos Aires, y en torno fundamentalmente a digamos, a la venta de productos agrícolas a Europa, son los que van a discutir y pelear proyectos de nación. Entonces, muy diferente a lo que pasaba en Europa, todavía había muchos conflictos y progresivamente se va dando el avance cada vez más intenso de las potencias que van a controlar estos territorios o van a por lo menos negociar con las clases patriciales o con el patriciado nacional, las burguesías nacionales, digamos, cómo van a ser estos países, ¿no es cierto? Y bueno, Inglaterra va a tener mucha incidencia, en parte Alemania, en parte Francia, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente Inglaterra es la que va prácticamente a manejar o controlar el comercio, digamos, y el desarrollo de los puertos en Argentina, de las ciudades portuarias, ¿no es cierto? Aquello que llamamos las ciudades puerto, que aconteció en toda América Latina, y el desarrollo de cierta burguesía local que va a ir progresivamente controlando un poco el poder en nuestros países. Muy asociada y muy vinculada a esas potencias extranjeras, ¿no es cierto? Pero en este devenir se va progresivamente generando cierta instalación progresiva, no tanto de industrias todavía, aunque sí de algunas industrias,
pero particularmente de ciertas infraestructuras para la extracción de los recursos. El ferrocarril es fundamental, ¿no es cierto? En América Latina, sobre todo Inglaterra, en Argentina, va a producir una enorme y una extensa red de ferrocarriles que va a servir para la extracción de los recursos naturales de cada parte de cada región del país, ¿no es cierto? Toda centralizada hacia el puerto de Buenos Aires. Esto va a generar esa estructura y esa concentración tan grande que tiene nuestro territorio en el puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y particularmente, ¿qué va a pasar en la ciudad? Que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? Bueno, un poco hasta ese entonces, gran parte del poder se concentraba en el campo, como dijimos, en las áreas rurales. El patriciado era fundamentalmente de vivir en las estancias y de vivir cerca de los centros de producción, ¿no es cierto? Que son las tierras agrícolas, pero progresivamente se van trasladando hacia las ciudades por fundamentalmente el comercio aduanero, por la instalación de los bancos, por el desarrollo de las sucursales comerciales, de los negocios con los países centrales, y esto particularmente también a la vez se ve cada vez más fortalecido por la instalación de extranjeros que colocan sus sus empresas de comercio en las ciudades, ¿no es cierto? Y los bancos extranjeros que se instalan, etcétera. Esto va produciendo una dinámica, sobre todo en las ciudades capitales como Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México, Santiago en Chile, ¿no es cierto? O en Lima, Perú, etcétera, que van generando ese desarrollo de las ciudades latinoamericanas en el siglo XIX. Pero ¿qué tipo de ciudad generan? Muy diferente a la ciudad de Haussmann, o yo les diría a la inversa de lo que sucedió en Europa, porque en Europa, mientras en el siglo XIX se va a planificar y ordenar la expansión, acá lo que va a suceder es que va a haber un desborde de la planificación española. ¿Se acuerdan que los españoles cuando vinieron, fundaron con las leyes de India un cierto gamero y una cuadrícula? Las ciudades eran planificadas digamos, con esa matriz de las leyes de India de las ciudades españolas. El damero, las plazas en el centro, el cabildo, la municipalidad, digamos, la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, esa ciudad española, con este crecimiento, se va a desbordar. Y se va a desbordar también con la instalación de los puertos, las fábricas, el ferrocarril, eh, que se van a colocar en las periferias de las viejas ciudades españolas. Y el crecimiento no va a ser planificado como fue en Europa, sino vamos a hablar acá de un desborde. Quizás podemos hacerlo algo equivalente a lo que fue digamos, los primeros pasos de la industrialización en Europa, ¿no es cierto? Los inicios del capitalismo que le llamamos nosotros. Desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? No tanto social. Sí, desde el punto de vista del crecimiento del tipo de ciudad, porque va a ser un crecimiento que va de cierta forma a ser espontáneo, volver un poco a las características de la ciudad medieval, ¿no es cierto? Crecimiento en torno a las fábricas, sin infraestructura, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es diferente el proceso que acontece en el siglo XIX en Europa de lo que acontece en América Latina. Mientras en Europa avanza la planificación y el ordenamiento desde el fenómeno, desde la característica de la ciudad moderna, en América Latina lo que va a haber es un crecimiento desordenado de la periferia de la ciudad española en términos físicos, ¿no es cierto? Entonces empieza a armarse o a prefigurarse lo que es la ciudad latinoamericana, un poco planificada y un poco desbordada con crecimientos de tipos informales o espontáneos, ¿no es cierto? No con la magnitud que tienen que van a tener en el siglo XX, pero ya empieza un poco esa característica a tener en el siglo XIX. Bueno, por eso hablamos nosotros que como síntesis del orden urbano en Latinoamérica, hablamos un poco en lo social, la tensión entre el patriciado, las disputas por el modelo de nación que quieren fundar, y por otro lado, la pugna misma con los sectores populares, no tanto obreros, porque
no era tan importante la clase obrera como los sectores populares, ¿sí? Liberados de la esclavitud, de los sistemas de encomienda del campo que venían a la ciudad, gente que en general empezaba su proceso de migración del campo a la ciudad, gauchos, sectores populares en general que venían a ganarse la vida en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, eso un poco la característica en el orden social y en lo espacial entonces va a haber una migración, el patriciado se va a instalar en la ciudad, va a salir del campo, de las estancias y se va a instalar en áreas específicas de la ciudad. Va a empezar a aparecer entonces las zonas donde la clase alta va a habitar la ciudad, ¿no es cierto? En principio se instalaron en el caso de Buenos Aires, cerca del puerto de Buenos Aires, cerca de La Boca, de toda esa zona de San Telmo, lo que hoy es San Telmo, ¿no es cierto? Este, toda esa zona fue donde se asentó la clase alta en principio, y luego con las pestes y las pandemias que van a venir un poco más tarde, sobre todo la peste de fiebre amarilla para mediados del siglo XIX, nueve, perdón, 1870 y pico, más o menos, se van a ir todos van a migrar y hacer sus palacios hacia la zona norte de Buenos Aires, ¿no es cierto? Eh, pero particularmente ya hay una segregación de la clase alta, empieza a haber en ese periodo, y, y un desborde entonces de las clases populares que van a venir a vivir a la ciudad y a sentarse como pueden en las periferias de las ciudades, ¿no es cierto? Ese es básicamente entonces un poco las características. Espero que se haya entendido. Excelente, Eh, súper excelente y exhaustiva presentación. La verdad que le soplaste más de lo que corresponde, pero la verdad que es súper excelente presentación. Yo voy a, en un ratito, detener la grabación porque no quisiera que se extienda tanto y que sea un archivo tan pesado. Sin embargo, quisiera ver si hay alguna pregunta o algún comentario de alguno de los estudiantes. Quedamos atención a esto de cómo vincular, digamos, cómo reconocer en la ciudad actual las huellas de todos estos procesos que se produjeron efectivamente hace 200 años, 150 años, 200 años, y entonces la ciudad sobre la cual nos asentamos nosotros, en la cual planificamos y demás, tiene algunas de esas huellas o fue creciendo, fue transformándose sobre estos procesos, ¿no es cierto? Bueno, si no hay preguntas por ahora, mantenemos el diálogo entonces. Profe, tengo Sí, una pregunta, pero es más ya. específica acá en nivel de Argentina. Nosotros tuvimos una inmigración muy grande de parte de europeos en nuestra región. Bueno, solamente en ciertos dos países, en Estados Unidos y acá en Argentina. ¿Eso influyó en la expansión de la ciudad? Porque nosotros éramos un estado-nación muy reciente, es decir, Paraguay era un estado, una nación ya unificado, mientras nosotros todavía seguíamos en la guerra de independencia y en la confederación y contra lo unitario para generar un estado de gobierno. Ujú. ¿Esa expansión de Eh, inmigrantes sí, influyó está a claro. la expansión de la Eh, población argentina y eso a las ciudades? Está claro, Joaquín. Sí, sí influyó, pero no en esta etapa todavía. Estamos hablando de 1810, o sea, siglo XIX en los inicios y durante el siglo XIX, ¿no es cierto? La inmigración va a llegar a fines del siglo XIX. Acuérdense, acá Resistencia, los italianos llegaron en 1880 y algo, no me acuerdo. Principios del Sí, 20, sí, sí. ¿Mm? Esta etapa todavía,
Esta etapa todavía era fundamentalmente de migración del campo a la ciudad, ¿sí? Resistencia, fíjense ustedes, habíamos hablado que Corrientes ya había sido fundada por los españoles y era un centro urbano importante, ¿no es cierto?, del territorio argentino. Pero Resistencia todavía no existía en esta etapa que estamos hablando. Resistencia se funda en 1870 y algo. Bueno, tiene tres fechas distintas ahí, pero 1879 aproximadamente. Este, recién se produce el trazado fundacional de la ciudad y luego llega la inmigración italiana, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de prácticamente inicios del siglo XX, ¿no es cierto? Resistencia es muy joven, va a cumplir cumplió 140 años, creo que hace poco, o por ahí más o menos. Este, así que va a tener influencia un poquito más adelante en la historia, ¿sí? En ese momento que yo le estoy hablando, que en Europa el plan de Hauman es 1850-1860, bien a mitad del siglo XIX. Este, y en ese momento, en América Latina, acuérdense, en 1810 había ocurrido la Revolución de Mayo, que llevó de cierta manera a la independencia española, pero no todavía a la constitución nacional, como decís vos, Joaquín, porque Argentina se armó como un país federal, diferente de Paraguay, que fue un país unitario. unitario desde el punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, nosotros seguimos discutiendo qué modelo, etcétera. En 1816 se arma, por así decirlo, la independencia, pero participan 6 o 7 regiones del país que no eran ni provincia en ese momento, ¿no es cierto? Y progresivamente hasta 1850 estamos en enormes conflictos, debates, qué tipo de país queremos, qué modelo, si unitario, si federal. Fundamentalmente, los unitarios se van empoderando cada vez más en función al comercio con Inglaterra, este, y los federales, a pesar de que, digamos, en 1850, 1860 hay una serie de pensadores como Alberti y otros que fundan la Constitución y o escriben la primera Constitución de Argentina y la escriben como la Constitución de un territorio federal, a pesar de que en realidad era una unión de región, de ciudades, digamos, ¿no es cierto? Básicamente las economías eran Corrientes, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, este, Buenos Aires, pero eran economías urbanas, ciudades que lo único que de a poco fueron haciendo es viendo su producción al extranjero, ¿no es cierto? A la demanda del mercado internacional, en esa nueva economía que surgía de mano de los ingleses, de los alemanes, ¿no es cierto? Entonces, el proceso migratorio va a empezar recién a fines del siglo XIX. Y ahí sí va a haber una segunda explosión de las ciudades latinoamericanas que vamos a hablar en la próxima clase. ¿Mm? Entiendo, gracias, profe. Así que sería en la entrada ya en la época industrial, es decir, 1850 por ahí, en esa cierta parte que se va industrializando Inglaterra y va influyendo en la época victoriana a los otros países de cómo vestir, tipo de clase, eh, tipo de ciudades, a los demás países de Europa. Y nosotros simplemente somos un país agrícola que van yendo personas a las ciudades para trabajar en distintos servicios, pero que nuestra Exactamente. industrialización no está hecha, sino que nuestros recursos Y van a mercados directamente global. llegan de a poco, pero fundamentalmente porque el ferrocarril de por sí implica una industria. Hay que instalarlos, digamos, no solo construir todas las vías, construir los galpones, los talleres, las fábricas. Entonces, de a poco va llegando la industrialización. Otra cosa que traen los ingleses son los frigoríficos, por ejemplo, para poder salar la carne, llevar la carne, etcétera, etcétera. Entonces, de a poco se va manufacturando, pero es todavía muy tenue
en esa etapa. Y fundamentalmente acá en nuestra región no tiene demasiado impacto, ¿no es cierto? Recién va a empezar a ocurrir eso en nuestra región, digamos, a partir de lo que nosotros llamamos la etapa de conformación del Estado-Nación, que es fundamentalmente 1870, 1880, ¿no es cierto? Que es cuando se lanza lo que ellos llamaron la conquista del desierto, ¿no es cierto? Es decir, cuando se integra la Patagonia a la Argentina, cuando se integra el Chaco, Chaco, Formosa, etcétera, etcétera, al territorio argentino, la guerra de la Triple Alianza, que define los límites de la Argentina, digamos, fundamentalmente con Brasil y con Paraguay, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso ya es una etapa un poquito más adelante. ¿Mm? Entiendo. Gracias, profe. Muy bien. Gracias también por tu intercambio, Joaquín, porque la verdad es que a veces uno sigue el propio hilo y después tener que comentar a partir de las provocaciones que son las intervenciones de ustedes es importante y ese es un poco, bueno, el espíritu de estos encuentros, ¿no es cierto? En esa época que estamos hablando, acá en Resistencia, lo único que había eran hubieron dos intentos de fundaciones de la ciudad, ¿no es cierto? De corrientes religiosas españolas todavía, como fueron los jesuitas y los franciscanos, que no prosperaron, pero lo que ya había eran instalaciones de obreros correntinos que venían a cortar madera, o sea, había aserraderos, había obrajes. Los correntinos cruzaban el río y sacaban madera de este lado, entonces, eh, mucho previo a que lleguen los inmigrantes, habían aproximadamente unos 150 obrajes en esta zona donde se cortaba madera, ¿no es cierto? Pero con mucho conflicto con los aborígenes de este lado, eran muy aguerridos. Entonces, eso siempre impidió el avance de corrientes sobre Chaco, ¿no es cierto? Eso para que sepan, ¿no? Simplemente. Y el ferrocarril contribuyó fuertemente a esa política extractiva, ¿no es cierto?, de Así destruir es. el Pero territorio bueno, pero el ferrocarril va a llegar recién a principios 1930, del siglo. 1920, ¿no? Mucho más adelante. El puerto, básicamente, o el río, era hasta ese entonces el canal de comunicación. Esto es, si bien quizás sea una cuestión como más amplia, vinculada al desarrollo más de tipo de una escala más amplia, ¿no es cierto?, territorial, sin embargo, hace a cómo se fueron configurando nuestras distintas ciudades en la región. Buenísimo, la verdad que insisto con esto que fue mucho más exhaustiva de lo que esperaba la presentación y bueno, la van a poder compartir además de las clases que tienen, ellos también tienen disponible ya, está disponible la clase de la ciudad moderna, ¿cierto? Donde ya la diferenciación espacial toma un poco otra, otra dimensión, otra organización. Probablemente la vamos a presentar la clase que viene. Si bien sería bueno avanzar ya sobre la ciudad la semana que viene, pero bueno, vamos a ir adecuando los contenidos. Pero excelente presentación, gracias Miguel, y por supuesto a todos los que participaron y quisiera saber cómo les resonó la clase, cómo les resonó la bibliografía. Comenten un poquito, si no pasamos a unas explicaciones logísticas, usarnos para estos días. ¿Ahora se escuchan mejor? Sí. Bien. Quería saber cómo les resonó cómo les resonó la clase, cómo les resonaron, si les costó la bibliografía, si todavía no pudieron con la clase está disponible desde el viernes, pero a lo mejor están actividades con otras cosas. Si no hay ninguna consulta o ningún comentario sobre el tema de la clase de hoy, pasamos a unas cuestiones logísticas que estuvieron preguntando en el chat.
cerramos. ¿Está? Bueno, Están parece que muy están, calladitos hoy. están en otra. Está bien, está Bueno, bien. bueno, Buenísimo. nos vemos, Dale. nos vemos el lunes que viene. Por favor, lean vean las clases porque si no, no tiene sentido las charlas. Gracias, Hasta Alan. luego. Y aplausitos, mira. Gracias. Bien. Muy bien. Hasta luego, profes. Hasta luego. Siéntanse libres de preguntar. Toda pregunta, toda consulta o toda participación es bienvenida para que el profesor pueda, ¿no es cierto?, acomodar sus explicaciones, sus intervenciones, sus propuestas y, si no, hacemos un debate entre nosotros, que eso es muy, muy rico. La semana pasada estuvo muy bueno. Lo que quería comentarles en cuestiones más logísticas es el foro, lo dije muy al principio del encuentro, por eso a lo mejor algunos no, lo volvieron a preguntar. El foro va a quedar abierto durante toda la semana, de manera que a medida que vayan pudiendo organizarse con sus compromisos de las mesas de examen, puedan responder. La respuesta en el foro es estrictamente vinculada a esto que estuvo comentando el profesor, que está en las clases, en la bibliografía que ustedes ya tienen disponible, y la tienen que responder en grupos, una respuesta por cada grupo, identificando a los integrantes del grupo. La participación en el foro es importante para que ustedes puedan, digamos, en sus propias palabras, explicar la bibliografía. Les sirve como un entrenamiento para la realización de la infografía y como un entrenamiento para la instancia de evaluación individual que va a ser en la última clase de este cuatrimestre, ¿sí? Antes de cerrar el cuatrimestre. Así que hagan el esfuerzo y completen. De todas maneras, para este foro pusimos una sola consigna para que no sea tanta actividad, siendo que tienen las mesas de examen también, ciernes. ¿Qué otra consulta hicieron? El jueves no va a haber actividad práctica, no vamos a tener clases porque la mesa que inicia mañana, hasta el sábado a la mañana, hasta el viernes, es con suspensión de actividades regulares. De manera que van a estar en contacto con sus profesores del práctico a través de los correos y en las próximas semanas sí retomamos las actividades regularmente, el horario del encuentro sincrónico para la clase teórica y los encuentros en las comisiones en el horario de la actividad práctica, ¿sí? Pero este jueves no va a haber actividad para las comisiones de introducción al urbanismo y al planeamiento. Bueno, los dejo, Andrea. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias Chau, a chau. todos. Vamos entonces, cerramos. Si alguien tiene algún comentario, lo escuchamos. Si no, cerramos.